Imagina poder ver con tus propios ojos los objetos directamente relacionados con Jesús de Nazaret. Reliquias sagradas envueltas en misterio, fe y controversia. Desde telas antiguas manchadas de sangre hasta coronas reales de espinas, cada una de estas reliquias nos susurra historias de la pasión y despierta asombro. En este documental exploraremos los 10 objetos más famosos atribuidos a Jesús, que según la tradición o alguna evidencia, han perdurado hasta nuestros días. Prepárate para un viaje en el tiempo, combinando historia y fe, donde cada reliquia revela un pedacito del relato evangélico. ¿Son auténticas pruebas materiales de la vida de Jesús o leyendas que alimentan la devoción? Acompáñanos a descubrir la fascinante historia detrás de cada objeto, sus secretos, controversias y su profunda relevancia espiritual en la actualidad. La sábana santa de Turín es una de las reliquias más emblemáticas asociadas a Jesús. Este lienzo de lino de más de 4 metros muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre con heridas que coinciden con las de la crucifixión. Manos, pies, costado y frente marcados por sangre. Según la tradición, esta sería la sábana que envolvió a Cristo tras su muerte, como lo relatan los evangelios. Actualmente se conserva en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, y millones han peregrinado para verla, incluidos papas. Su historia documentada comienza en el siglo XIV, aunque algunos la relacionan con la misteriosa imagen de Edesa, mucho más antigua. En 1898, una fotografía reveló algo asombroso. La imagen se comportaba como un negativo fotográfico, mostrando detalles invisibles al ojo humano, lo que desató una ola de interés científico y religioso. Sin embargo, la datación por carbono realizada en 1988 arrojó fechas medievales, entre 1260 y 1390, lo que llevó a pensar que podría tratarse de una falsificación. Pero los defensores argumentan que las pruebas podrían haber sido alteradas por contaminación o remiendos en la tela. Otros estudios, desde forenses hasta análisis de polen, han encontrado similitudes sorprendentes con entierros judíos del siglo I y con el sudario de Oviedo. Auténtica o no, la sábana santa ha marcado profundamente la historia espiritual y científica. Para muchos, sigue siendo una puerta al misterio de la pasión de Cristo y un llamado a contemplar ese rostro sufriente que ha desafiado a la ciencia por siglos. Sudario de Oviedo, el pañuelo de la faz. El sudario de Oviedo es un paño de lino oscuro de poco más de 80 centímetros, marcado por manchas de sangre pero sin imagen visible. La tradición lo identifica como el pañuelo que cubrió la cabeza de Jesús tras su muerte, tal como relata el Evangelio de Juan, donde Pedro lo encuentra doblado y separado del resto de las vendas en la tumba. A diferencia de la sábana santa, este lienzo no muestra un rostro, sino patrones simétricos de sangre que parecen indicar que cubrió una cabeza herida, posiblemente por una corona de espinas. Se conserva desde hace más de 1000 años en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador de Oviedo, al norte de España, y solo se exhibe 3 veces al año, despertando una fuerte devoción entre los fieles. Su historia está rodeada de relatos legendarios. Se cree que fue rescatado de Jerusalén en el año 614, ante la amenaza persa, y llevado a través de Alejandría o el norte de África hasta Toledo. Tras la invasión musulmana, fue trasladado al norte cristiano y llegó a Oviedo, bajo la protección del rey Alfonso II en el siglo IX. Permaneció allí, prácticamente olvidado, hasta que fue redescubierto en el año 1075. Estudios modernos han revelado que el sudario contiene sangre humana tipo AB, el mismo tipo hallado en la sábana santa. Además, las manchas en ambos lienzos coinciden en áreas clave, como la frente y la nuca, lo que sugiere que podrían haber cubierto el mismo cuerpo. Aunque algunos críticos cuestionan su autenticidad por su tardía mención histórica, muchos lo consideran un testigo silencioso del sufrimiento de Cristo y un símbolo de esperanza en la resurrección. Corona de espinas. El tormento del rey. La corona de espinas, que según los evangelios fue colocada sobre la cabeza de Jesús durante su pasión, es una de las reliquias más veneradas del cristianismo. Los soldados romanos la tejieron con ramas espinosas para burlarse de él como rey de los judíos. Hoy, el anillo de juncos trenzados que habría formado parte de esa corona
Se conserva en la Catedral de Notre-Dame de París, aunque sin las espinas originales. Fue rescatada heroicamente durante el incendio de 2019 por bomberos y clérigos, y actualmente se encuentra en custodia en el Louvre. La historia de esta corona es tan increíble como conmovedora. Tras siglos en Jerusalén, habría sido llevada a Constantinopla en la era bizantina. En el siglo XIII, el emperador Balduino II la empeñó a banqueros venecianos por necesidad económica, y fue entonces cuando el rey francés Luis IX la adquirió pagando una suma altísima. Para alojarla, construyó la magnífica Sainte-Chapelle en París. Durante la Revolución Francesa, fue resguardada en la Biblioteca Nacional y más tarde devuelta a la iglesia. Originalmente adornada con espinas, estas fueron distribuidas como reliquias por toda Europa a lo largo de los siglos. El aro actual mide unos 21 centímetros y está protegido en un soporte de oro con gemas. Aunque su autenticidad ha sido debatida por la falta de registros claros en los primeros siglos y la proliferación de espinas medievales, muchos creen en su legitimidad por la cadena histórica que conecta Jerusalén, Constantinopla y París. Cada primer viernes de mes, y especialmente en Viernes Santo, la corona se exhibe con solemnidad. Ver ese humilde aro evoca el dolor, la humillación y el amor con el que Cristo abrazó su destino. Para millones, sigue siendo un símbolo vivo del sacrificio redentor y la verdadera realeza espiritual de Jesús. La Vera Cruz. Fragmentos de la cruz de Jesús. La Vera Cruz es, según la tradición, la cruz de madera donde Jesús fue crucificado. Tras perderse, la leyenda dice que fue redescubierta en el siglo IV por Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien viajó a Tierra Santa en busca de reliquias. En Jerusalén halló 3 cruces enterradas, y para saber cuál era la de Cristo, las hizo tocar a una mujer enferma. Al contacto con una de ellas, la mujer sanó, identificándola como la cruz verdadera. Constantino construyó la iglesia del Santo Sepulcro en el lugar del hallazgo, y desde entonces, la Vera Cruz fue considerada la reliquia más importante del cristianismo. Con el tiempo, fue fragmentada y repartida en iglesias por todo el mundo. Existen astillas y trozos en Jerusalén, Roma, como en la Basílica de Santa Croce en Jerusalén, que también conserva parte de la inscripción INRI y un clavo, así como en múltiples monasterios de Europa. En España destaca la Cruz de Caravaca, muy venerada desde la Edad Media. La abundancia de supuestos fragmentos generó escepticismo. San Cirilo de Jerusalén, ya en el siglo IV, decía que la cruz parecía multiplicarse. En el siglo XVI, Juan Calvino ironizó que había tantos pedazos que podrían construir una barca entera. Hoy se sabe que no es posible autenticar madera de hace 2 milenios sin un contexto arqueológico fiable. Aún así, la Iglesia ha valorado siempre más la intención devocional que la autenticidad material. Para muchos fieles, incluso una astilla representa un vínculo con el sacrificio de Jesús y una invitación a cargar con la propia cruz. La Vera Cruz, más allá de su origen exacto, continúa inspirando fe, reflexión y unidad espiritual en todo el mundo. Los santos clavos, las clavijas de la crucifixión. Junto con la cruz, los clavos usados en la crucifixión de Jesús se convirtieron en reliquias centrales de la pasión. Aunque los evangelios no detallan cuántos se usaron, la tradición habla de 3, uno en cada mano y otro traspasando ambos pies, aunque en el arte oriental a veces se representan 4. La leyenda cuenta que Santa Elena también halló los clavos en Jerusalén. Según una versión, uno fue entregado a su hijo Constantino, quien lo usó en su casco o brida como protección. Otro fue arrojado al mar para calmar una tormenta, y el tercero quedó en Jerusalén. Con el paso del tiempo, se multiplicaron los fragmentos y reliquias tocadas a los clavos originales, y muchas iglesias reclamaron poseer un santo clavo. Hoy existen al menos unas 30 reliquias atribuidas a estos clavos, claramente más de los que habrían sido usados en una crucifixión. Algunos de los más célebres se veneran en la Catedral de Milán, bajado cada año en ceremonia. La Basílica de Santa Cruz en Roma conserva un clavo largo de hierro. La Catedral de Trier, Notre-Dame de París, con uno corto. La Corona de Hierro de Monza, donde se dice que se forjó un aro con uno. Y otras ubicaciones como Bamberg y Praga.
La autenticidad es difícil de verificar. Algunos podrían ser clavos romanos auténticos hallados en Jerusalén. Otros fueron creados en la Edad Media por la alta demanda devocional. En 1911, el arqueólogo Charles Roholt de Fleury concluyó que el metal total reclamado no excedía el de unos pocos clavos, sugiriendo que podrían provenir de uno real. Sin embargo, la mayoría de los historiadores cree que son simbólicos. La Iglesia permite su veneración sin declarar su autenticidad. Espiritualmente, los santos clavos evocan el precio del sacrificio de Cristo. Contemplar un clavo oxidado en un relicario provoca una emoción profunda. ¿Fue ese hierro el que perforó las manos que sanaban? Besar uno en Viernes Santo es una forma tangible de conectarse con el sufrimiento redentor. Más allá de la historia, recuerdan las heridas por las que fuimos sanados. La lanza del destino. El santo, lanza de Longinos. La lanza sagrada, conocida como lanza de Longinos o lanza del destino, es la que, según el Evangelio de Juan, un soldado romano clavó en el costado de Jesús cuando ya había muerto. De inmediato, brotó sangre y agua, símbolo profundo para la teología cristiana. Esta lanza se volvió legendaria, supuestamente otorgando poder invencible a quien la poseyera. Emperadores y conquistadores como Carlomagno, Federico Barbarroja y hasta Hitler la desearon. Hoy, la supuesta lanza de Longinos se encuentra en el tesoro imperial del Palacio de Hofburg en Viena. Lo que se exhibe es la hoja metálica de unos 50 centímetros, agrietada longitudinalmente y sostenida por un armazón de plata medieval. 2 cruces de oro adornan la base, y en el centro hay un clavo que, según la tradición, proviene de la crucifixión. Este detalle habría sido añadido para reforzar su carácter sagrado. La lanza tiene una historia documentada al menos desde el siglo X en Constantinopla. Durante la Primera Cruzada apareció otra en Antioquía, hallada por un monje en un momento crítico, lo que generó confusión. Pero la lanza de Constantinopla fue la más reconocida. Tras el saqueo de la ciudad en 1204, pasó a manos de la realeza francesa. San Luis Número la mantuvo junto a la corona de espinas en París, aunque la hoja terminó en posesión del Sacro Imperio. Para el siglo XV estaba en Nuremberg. En 1796, ante el avance de Napoleón, fue trasladada a Viena, donde quedó bajo custodia de los Habsburgo. En 1938, Hitler la llevó a Alemania. Curiosamente, el mismo día que los aliados recuperaron las reliquias, Hitler se suicidó, lo que alimentó la leyenda de que quien pierde la lanza, pierde el poder y la vida. Estudios modernos indican que la lanza es de origen carolingio, siglos VIII-IX, no romano. Existen otras lanzas sagradas en Roma y Armenia, lo que complica aún más su autenticidad. Aún así, la de Viena sigue siendo la más célebre, no por su antigüedad, sino por su conexión con el poder y la fe. Miles de personas la visitan, sobrecogidas por la posibilidad de estar ante el arma que atravesó el corazón de Cristo, del cual brotó misericordia eterna. Santo Grial, el cáliz de la última cena. El Santo Grial es el legendario cáliz que Jesús usó en la última cena para instituir la Eucaristía, ofreciendo el vino como su sangre. Lucas 22:20. Pocas reliquias entrelazan tanto historia bíblica con mito medieval. En la literatura artúrica, el grial es la copa que concede vida eterna o conocimiento divino. Pero, ¿existe realmente el cáliz original de Jesús? Varias tradiciones afirman que sí. La más conocida identifica como grial al Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, España. Una copa de ágata pulida con base y asas de oro agregadas posteriormente. Estudios lo datan entre los siglos I a.C. y I después de Cristo, coincidiendo con la época de Jesús. La leyenda cuenta que San Pedro lo llevó a Roma, y más tarde, en el siglo III, San Lorenzo lo envió a Huesca para protegerlo. Tras pasar por reyes visigodos y monasterios pirenaicos, en 1437 fue trasladado a Valencia por el rey Alfonso el Magnánimo. Allí permanece en un relicario especial, venerado por miles. Incluso el Papa Benedicto XVI lo usó en una misa en 2006. Valencia no es la única ciudad con un grial. En León, el cáliz de Doña Urraca, cuenco de ónice del siglo I con joyas medievales, también ha sido propuesto como el auténtico.
Otra copa en Génova, sin embargo, es de vidrio verde y data probablemente de la Edad Media. En los romances artúricos del siglo XII, el grial aparece como la copa que recogió la sangre de Cristo en la cruz, custodiada por José de Arimatea. Con el tiempo, se mezclaron ambas ideas, el cáliz de la última cena y la copa de la crucifixión. A diferencia de otras reliquias, no hay pruebas claras del paradero del grial tras la última cena. Algunos historiadores creen que el mito nació en la Edad Media, inspirado en reliquias eucarísticas y simbolismos celtas. Aún así, recientes investigaciones han dado credibilidad arqueológica a los cálices de Valencia y León. La Iglesia no ha declarado oficialmente cuál es auténtico, pero permite su veneración local. Espiritualmente, el grial representa la comunión con lo divino, símbolo del sacrificio de Jesús y la nueva alianza. Contemplar la copa sencilla en Valencia remite a aquella cena íntima donde Cristo compartió su cuerpo y sangre. Más allá de su autenticidad, el verdadero grial es la presencia viva de Cristo en cada Eucaristía. No obstante, la fascinación por el objeto físico persiste, alimentando novelas, teorías y descubrimientos ocasionales. En la mente colectiva, el grial sigue encarnando el deseo de tocar lo sagrado y hallar la verdad última. Velo de la Verónica, el rostro de la compasión. El velo de la Verónica es una de las reliquias más conmovedoras del cristianismo. Según la tradición, cuando Jesús caminaba hacia el Calvario cargando la cruz, una mujer llamada Verónica le ofreció un paño para secar su rostro. Milagrosamente, quedó impresa en él la imagen de su faz. Aunque este episodio no aparece en los evangelios canónicos, surgió en relatos medievales y ha perdurado por siglos. El nombre Verónica se asocia con Vera Icon, imagen verdadera, reflejando el deseo de ver el rostro auténtico de Cristo. Durante siglos, el velo fue una de las reliquias más veneradas en Roma. Se creía que mirarlo con fe otorgaba bendiciones especiales. La versión más famosa se guarda en la Basílica de San Pedro, dentro de un relicario colocado en una columna. Sin embargo, solo se exhibe en contadas ocasiones y desde lejos, lo que ha generado dudas sobre su estado actual o si fue reemplazada. Algunos relatos afirman que fue robado durante el saqueo de Roma en 1527 y luego devuelto, mientras proliferaban copias. Para evitar fraudes, en 1616, el Papa Paulo V prohibió reproducirlo y ordenó destruir imitaciones. A pesar de ello, sobreviven copias veneradas localmente como la Santa Faz de Alicante y el Santo Rostro de Jaén, ambos considerados tocados al original. En años recientes, otra imagen ha cobrado notoriedad: el velo de Manopello, un tejido transparente con un rostro de Cristo, conservado en un monasterio capuchino. Investigadores como el padre Heinrich Pfeiffer han propuesto que esta podría ser la Verónica original, trasladada en secreto desde el Vaticano en el siglo XVII. Lo sorprendente es que esta imagen coincide en proporciones con el rostro de la sábana santa, aunque está a color y con ojos abiertos. La Iglesia no se ha pronunciado oficialmente y algunos consideran que es una pintura antigua de origen desconocido. Pero el misterio permanece. ¿Es una pintura milagrosa como la sábana santa o una reliquia medieval nacida de la devoción? Lo cierto es que el gesto de Verónica, compasivo y valiente, sigue inspirando. Al limpiar el rostro sufriente de Cristo, dejó una huella que trasciende el tiempo. Espiritualmente, la Verónica simboliza la caridad que actúa frente al dolor. Más que un objeto, representa la valentía de consolar en medio del sufrimiento. Por eso millones veneran la Santa Faz, pidiendo ver el rostro de Dios en los que sufren. La leyenda asegura que su imagen permanece impresa en un paño humilde, como recordatorio de que cada acto de amor verdadero deja una marca imborrable ante Dios. La Santa Túnica, la vestidura inconsútil de Cristo. La Santa Túnica es la prenda que Jesús vestía durante su pasión, descrita en el Evangelio de Juan como sin costura, tejida de una sola pieza. Juan 19:23. Los soldados, al crucificarlo, se repartieron sus ropas, pero al ver esta túnica, decidieron no rasgarla y echar suertes por ella, cumpliendo así la profecía del Salmo 22. Esta túnica inconsútil se convirtió desde temprano en una reliquia venerada.
y hoy varias iglesias afirman poseerla. La tradición occidental dice que Santa Elena halló esta túnica en Tierra Santa en el siglo IV y la envió a Treveris, Trier, Alemania, donde residía. En su catedral se custodia una túnica sin costuras desde la antigüedad. Redescubierta en 1196, ha sido exhibida en peregrinaciones masivas, 1512, 1891, 1933 y 2012, atrayendo a cientos de miles. Otra tradición señala que la túnica está en Argenteuil, Francia. Allí se guarda una prenda de lana tejida sin costura vertical, obsequiada por el emperador de Constantinopla a Carlomagno, quien la entregó al monasterio en el año 800. Durante la Revolución Francesa, fue cortada y escondida para protegerla. Restaurada en el siglo XIX, ha sido expuesta en 2016 y 2025, atrayendo más de 200.000 peregrinos. Existen otras menciones, como en Georgia, donde la Iglesia Ortodoxa afirma tener una desde el siglo I, traída por un judío llamado Helio, que habría estado en el Calvario. La Iglesia no ha declarado cuál, si alguna, es la verdadera, aunque Treveris y Argenteuil tienen respaldo papal para su veneración local. Un estudio del tejido de la túnica de Argenteuil reveló cortes y remiendos, lo que ha generado hipótesis sobre una posible conexión con la de Treveris. No obstante, hay diferencias de color y material: lino o cáñamo en Treveris, lana en Argenteuil. Análisis de polen y costura no han ofrecido conclusiones definitivas. Algunos escépticos dudan que los soldados entregaran una túnica tan valiosa, pero es posible que haya sido rescatada por discípulos. La tradición oral pudo haber preservado su paradero. En cualquier caso, la Iglesia permite su veneración como símbolo de Cristo. Ver la túnica, humilde, envejecida por los siglos, conecta al creyente con la humanidad de Jesús. Esta prenda, tejida de una sola pieza, simboliza la unidad de la Iglesia y la integridad de la fe. Cada exposición mueve a multitudes no por pruebas científicas, sino por el anhelo de contemplar algo que tocó al Salvador. Es un recordatorio visible de que Jesús, el Hijo de Dios, caminó entre nosotros con ropas sencillas, llevando consigo la entrega más sublime de la historia: Santo Prepucio, la reliquia corporal más extraña. Cerramos nuestra lista con la reliquia quizá más sorprendente y controvertida atribuida a Jesús: el Santo Prepucio. Dado que Jesús, como todo niño judío, fue circuncidado a los 8 días de nacido, Lucas 2:21, surge la pregunta: ¿qué ocurrió con ese pedacito de su carne? Un curioso texto apócrifo llamado Evangelio Árabe de la Infancia afirma que el prepucio de Jesús fue guardado por sus padres en una caja de alabastro junto con el cordón umbilical. Fuera o no cierto, en la Edad Media, varias iglesias afirmaron poseer la sagrada reliquia de la circuncisión de Jesús. Se contabilizaron, increíblemente, hasta una docena de santos prepucios en diferentes lugares de Europa. Por ejemplo, en la abadía de Charroux, Francia, se exhibió uno desde el año 800. Otra versión llegó a Amberes, Bélgica, como regalo del Papa León III en 804. También lo reclamaban en Santiago de Compostela, en Anversa, en Calcata, Italia, y otros sitios. Obviamente, no podían todos ser auténticos. La proliferación de esta reliquia tan poco común derivó en burlas y disputas teológicas acerca de si Jesús habría llevado consigo su prepucio al ascender al cielo o no. Un debate real en el siglo XVII. Finalmente, la Iglesia Católica se sintió tan incómoda con el asunto que en 1900 prohibió estrictamente hablar del santo prepucio, bajo pena de excomunión automática. Desde entonces, la reliquia cayó en el olvido oficial. La última ubicación conocida de un supuesto santo prepucio fue el pueblito de Calcata, cerca de Roma, donde se había venerado por siglos cada 1 de enero, fiesta de la circuncisión, hasta que en 1983 desapareció misteriosamente. Muchos creen que el Vaticano orquestó su retiro para acabar con esa devoción embarazosa. Más allá de lo chocante que pueda sonar hoy venerar una parte íntima del cuerpo de Jesús, esta reliquia tenía su significado teológico para la gente medieval. Representaba la realidad de la encarnación. Jesús fue totalmente humano, con un cuerpo completo sujeto a las leyes y rituales de su pueblo. También, al ser la primera sangre que Jesús derramó,
En la circuncisión a los 8 días de nacido, se consideraba un precursor del sacrificio de la cruz, una señal del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Durante un tiempo, particularmente en el Medioevo, la reliquia recibió honores. Se construyeron capillas en su nombre y se le atribuyeron milagros. Sin embargo, con la Ilustración y los cambios de sensibilidad, pasó a verse como algo escandaloso o blasfemo. Escritores satíricos no perdieron oportunidad de hacer burla de la multitud de prepucios sagrados. Al final, la Iglesia optó por el silencio prudente. Hoy, no se exhibe públicamente ningún santo prepucio reconocido, y su existencia se considera más leyenda que realidad. No obstante, la sola historia de esta reliquia nos invita a contemplar un aspecto fundamental del cristianismo: la fe en un Dios que tomó carne humana concreta. Incluso en un elemento tan humilde y biológicamente trivial, los creyentes de antaño buscaban un vínculo físico con Jesús. Este 10º objeto nos recuerda que, por encima de toda reliquia material, el verdadero tesoro es la humanidad de Cristo, que santificó todas las etapas de la vida desde la niñez hasta la muerte. La extraña saga del Santo Prepucio cierra con un toque reflexivo. Dios se hizo tan plenamente humano que hasta lo más pequeño de su cuerpo generó veneración. Quizá hoy las sensibilidades han cambiado, pero la anécdota queda como curiosidad histórica y como reflexión sobre cómo la fe popular puede llegar a extremos insospechados. Hemos viajado a través de 10 objetos extraordinarios, telas, maderos, metales y misterios, que la tradición atribuye a la vida y pasión de Jesús. Cada reliquia es una puerta al pasado, un intento de tocar lo divino a través de lo tangible. Algunas nos conmueven por su simbolismo universal, como la cruz o el cáliz. Otras intrigan a la ciencia, como la sábana santa. Otras desafían nuestra comprensión moderna, como el velo o el prepucio. Frente a ellas surge la pregunta: ¿importa si son auténticas o no? Para la fe, el valor de estas reliquias radica en lo que significan. Son recordatorios materiales de la historia sagrada que cambió al mundo. Nos ayudan a imaginar con vivos detalles la realidad física de la encarnación. Un Dios que nació, sudó, sangró y murió por amor. Al venerar, o simplemente contemplar, estos objetos, millones de personas a lo largo de los siglos han sentido más cercano a Jesús, han meditado en su mensaje y han encontrado consuelo y esperanza. Teológicamente, podemos reflexionar que Dios no dejó escritos de puño y letra, pero, según la fe cristiana, sí dejó huellas en su paso terrenal, huellas quizás impresas en una tela, en una madera, en los corazones de sus discípulos y principalmente en la comunidad de creyentes. Las reliquias nunca deben volverse más importantes que el mensaje mismo de Jesús, pero en su justa medida pueden inspirar devoción genuina. Cada vez que un creyente se arrodilla ante un fragmento de la cruz, no adora ese pedazo de madera, sino al Cristo que en ella se entregó. En ese sentido, las reliquias autentican su propósito cuando nos llevan más allá de ellas mismas, hacia una experiencia del misterio divino. Al concluir este recorrido, queda en cada uno de nosotros juzgar con mente abierta y corazón creyente. ¿Son estos objetos puentes hacia lo sagrado o solo curiosos vestigios del pasado? Probablemente sean ambas cosas a la vez. La invitación final es a profundizar en el significado espiritual que encierran. La corona nos habla de humildad en el sufrimiento. El sudario de Oviedo y la sábana de Turín nos hablan de la muerte y la esperanza de la resurrección. El grial nos habla de servicio y entrega. La lanza y los clavos del perdón y la redención. La túnica de la unidad. El velo de la compasión. En la fe cristiana, el mayor tesoro no está en vitrinas, sino vivo. Jesús mismo, presente, donde 2 o más se reúnen en su nombre. Pero apreciar estas reliquias con visión crítica y devota puede enriquecer nuestra comprensión histórica y espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de las reliquias de Cristo. Si te ha gustado este documental, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos fascinantes como este, darle like y compartirlo. Sigamos explorando juntos la historia, la fe y el misterio. Hasta la próxima, y que la paz esté con ustedes.